Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Chequina. Soy Sandra Montemayor y los saludo desde la Casa del Campesino en el barrio antiguo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México para el mundo. Y bueno, los invito a que me acompañen el día de hoy sobre un tema muy interesante. No te canses de hacer siempre el bien. Y de invitado especial tenemos al pastor Marco López. Y bueno, quiero hablar de algunos versículos de la Biblia donde dice, entonces en Mateo 25 del 34 en adelante dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Chequina y pues de invitado especial tenemos al pastor Marco López. Muchísimas gracias, pastor, por estarnos acompañando este último domingo del mes de diciembre, ya para finalizar el año de 2018 para comenzar posteriormente al 2019. Amén. Y la verdad es un tema muy interesante el que vamos a tratar, porque siempre pensamos, ¿verdad?, de que las cosas podemos realizar a lo que nos conviene, a lo que realmente, pues a lo mejor si tengo ganas le ayudo a las personas, y si no tengo ganas, pues o le ayudo o no le ayudo, o le doy poquito en vez de darle lo que realmente se necesita. Y es una forma de nosotros de empezar a tratar de quitar las cosas, pero es importante que nosotros estemos conscientes de poder ayudar al prójimo, de hacer siempre las cosas bien, como nos ha dicho muchas veces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que poder nosotros, si tenemos una cobija o algo, entregársela a la otra persona, si tiene frío, y no estar, darle las migajas o las cosas que nos sobra, sino todo lo contrario, que sea algo que realmente es algo como si fuéramos para nosotros, regalarle a la otra persona, y ese es el verdadero valor. Sí, buenas noches, hermanos. Primero que nada, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar nuevamente aquí con mi hermana Sandra Montemayor en el programa de Chequina. Le damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de poder llegar a través de
de la televisión por internet y el programa Chequina a muchos hogares. Esperemos que este tiempo que vamos a estar aquí, estas 50 minutos, sea de bendición para todos y poder traer una palabra de parte del Señor para cada uno de los que están viendo el programa en esta tarde. Sobre todo gracias también a Dios porque pues se termina un año más, 2018, un año de prueba, de lucha, pero de victoria, amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y pues en esta hora, pues sin más, vamos a entrar directamente al tema. Así es. Entonces, estábamos pues tocando el tema, ¿verdad? De lo que es importante el poder dar y dar siempre y lo mejor a las demás personas y no cansarnos de dar lo mejor, dar el bien a las demás personas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Sí, pastor? mire, este tema es muy interesante, el por qué Dios lo puso, porque hay muchas personas hoy en día que estamos hablando de personas que conocen de Dios, personas que conocen los caminos del Señor, que lamentablemente pues muchos se están cansando, hermana. Dice Gálatas, libro de Gálatas 6:9, dice... En el versículo 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces aquí la clave es no desmayar. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta, a través de cómo va pasando el tiempo, de que mucha gente se está cansando de hacer las cosas buenas, o sea, de hacer el bien. Y a lo mejor muchos que me están viendo o que nos están viendo en esta hora en el programa, se han de preguntar, bueno, pues ¿qué es hacer el bien? Porque pues sí, se escucha muy bonito, pero ¿cómo yo puedo hacer el bien? ¿O cómo yo le puedo hacer el bien a una persona? ¿O qué significa eso, hacer el bien? Pues mira, hacer el bien hay muchas maneras, hermana Sandra, hay muchas maneras de hacer las cosas buenas, pero una de las principales es lo que Dios nos dice en su palabra, y lo que Dios nos dice en su palabra son mandamientos que Él dejó en la Escritura, que nosotros tenemos que seguir a diario. Tal vez muchos de nosotros conocemos la Escritura, pero simplemente no hacemos las cosas que vienen ahí. Y mucha gente conoce la Escritura, sabe las bendiciones que vienen al bendecir a otras personas, pero lamentablemente por alguna situación o por algo que ellos pasaron, pues se desilusionaron, se cansaron, porque hoy en día traiciones, todo eso está al por mayor, hermana. Y son señales de que Cristo pronto viene, ¿verdad? Pero sí hay gente ahorita, en estos momentos que nos está viendo, pueblo de Dios, que está cansado de seguir el camino de Dios. Que ¿sabes qué? Que han pensado, 2018 dijeron, ¿sabes qué? Creo que voy a tomar un tiempo, voy a alejarme del camino del Señor, yo creo que hasta aquí llegué, ¿sabes? Yo ya pasé tantas cosas, yo creo que ya no quiero seguir adelante, y hay muchas personas que nos están viendo, que están por esa situación, y es por eso que Dios está hablando a través de esta palabra para ti, porque si hay algo que yo he visto, hermana, en este caminar con el Señor, es que Dios siempre llega a tiempo y que Dios siempre restaura. Así es, sí es importante no cansarnos, porque vienen las luchas, vienen las dificultades, nos desanimamos, viene en ocasiones el doble ánimo también, Así es. En el que muy bien estamos en días muy contentos y de repente se nos baja y viene la depresión, el desánimo, y ahí es cuando ya no nos interesa las demás personas y dejamos de hacer las cosas bien. Pero lo importante es no dejarnos de desanimarnos, no decaernos y seguir creyendo en las promesas de Dios, seguir creyendo, tener fe, tener esperanza y seguir en el camino recto hacia Jesucristo. Así es, y sí, o sea, como les decíamos ahorita al principio, o sea, hay mucha gente que está pasando en estos momentos por desánimo. Hay muchas personas que en este mes de diciembre, fin de año, hermana, viene mucho desánimo, viene mucha desilusión por personas que se dice que en este mes de diciembre, las personas empiezan a recordar los malos eventos que pasaron todo el año. Y muchas personas recaen en el alcohol, muchas personas recaen en vicios, ¿verdad? A lo cual pues ya los habían dejado, pero por ciertas situaciones, pues vuelven a caer en las cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, en esta hora, pues estamos hablando esta palabra porque tú le interesas a Dios,
tú que me estás viendo ahí en tu casa, no sé, donde quiera que tú estés, tú le interesas a Dios, Dios tiene un propósito y un plan para ti. Es por eso que Dios siempre envía mensajeros, envía personas a tu casa, porque sabes que tú le interesas a Él y Él no va a dejar por nada que tú te pierdas. Entonces, a veces sentimos que nos habla alguien, viene una persona y nos da una palabra y creemos que es la persona, pero es Dios que está hablando a través de esa persona. Y vamos a lo largo del programa vamos a dar algunos tips o alguna palabra de ánimo y alguna palabra de cómo no desanimarnos, ¿verdad? Cómo seguir adelante en el camino del Señor, ¿verdad? A hacer las cosas buenas, las cosas que le agradan a Dios, que siempre una cosa, esto sí está bien claro que vamos a decir, todos fallamos. Todos tenemos errores, todos le fallamos a Dios, hermana. No hay nadie perfecto, solamente hubo uno que fue perfecto y fue Jesucristo. Pero sí hay cosas que vienen en su palabra que nos van a ayudar para no desanimarnos, ¿verdad? Entonces, hermana. Así es, no hay que desanimarnos, hay que seguir adelante creyendo en las promesas de Jesucristo para poder realmente seguir en el camino. Y pues como comentaba el pastor Marcos, es una fecha en la cual ahorita pues muchas veces viene la tristeza, la nostalgia, el hacer el recuento de nuestra vida, qué ha pasado, qué ha sucedido. A lo mejor alguien falleció en este año, a lo mejor hubo alguna ruptura sentimental, también. Problemas padres a hijos o hijos con padres y un sinfín de cosas. Pero aquí lo importante es que siempre tratemos de hacer las cosas bien y siempre ayudarle al prójimo en lo que se pueda. Y en Proverbios 3, 27, 28 dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo, hay que darle. ¿Qué quiere decir? Que a veces viene el prójimo a pedirte ayuda, algún consejo, y estás ocupado y le dices que no puedes, que no tienes tiempo, que venga otro día, pero a lo mejor esa persona era bien importante que tú tal vez le dieras una palmadita en la espalda, darle una palabra de aliento, y era importante en ese momento. Entonces, si tú le dices, no, pues ahorita no te puedo atender, ven mañana, pues ya no va a ser el mismo ánimo. O sea, ¿por qué? Porque él esperaba escuchar una palabra de aliento, algo que lo pudieras edificar, una palabra de consolación. Y ahí es cuando nosotros debemos de ser sensibles ante la necesidad de la persona para poder nosotros ayudar. Así es, una de las cosas bien importantes y que también hemos visto en este camino del Señor es que Dios no se queda con nada, que siempre que nosotros, cuando tú abres la mano a dar a alguien, Dios siempre te va a bendecir a ti. Cuando tú estás dispuesto a bendecir a una persona, Dios te bendice a ti. Siempre hemos visto la mano de Dios en cuando damos algo a la persona que lo necesita, y no solamente es algo material. Muchas veces la persona, como decía la hermana Sandra, necesita una palabra de aliento, una persona necesita un consejo, una persona simplemente que le des un abrazo, y a veces Dios nos pone a esas personas para que nosotros podamos bendecirlas, y hay que estar bien atentos cuando viene ese tipo de personas, ese tipo de necesidades, porque si tú no respondes a esa necesidad que él tiene, Dios va a usar a otra persona. Pero ¿sabes algo? Aquí lo interesante es que pudiste haber sido tú el que pudo haber bendecido a esa persona, y eso es lo que a veces no lo captamos, no lo comprendemos, y Dios puede usar a cualquiera. Si usó en el antiguo pacto, dice que usó una burra, que usó cuervos, usó diferentes tipos de animales para hablarle a sus profetas. Oye, hermana, pues cuánto más no va a poder utilizarnos a nosotros. Entonces, Él te va a poner a las personas, pero cuando tú vienes y dices, a lo mejor tú estás en un estado ahorita, que tú me dices, bueno, pero yo cómo le voy a dar una palabra de aliento a alguien si estoy yo desanimado. O sea, yo primero quiero animarme yo para poder animar a alguien, y a lo mejor estás en lo correcto, tal vez tú estás desanimado, pero yo te voy a decir una cosa. Mira, hay algo bien interesante que dice aquí en Hebreos 12:2.
Yo lo voy a leer, me gustaría leerlo en esta noche. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 es importante, subráyalo ahí en tu Biblia. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y mira lo que dice al final de este versículo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué me quiere decir Dios aquí en esta palabra? Mira nada más lo que dice. ¿Qué promesa viene ahí? Primero que nada, poner los ojos en Jesús. Hoy está muy de moda, hermana, el poner la mirada en los hombres. No tanto la gente de afuera, porque la gente de afuera siempre vamos a estar nosotros siendo observados por ellos, pero en el pueblo cristiano, poner la mirada en personas, mucha gente, por eso hoy en día hay desánimo, porque la gente pone su mirada ciegamente en los líderes, en los pastores, en los evangelistas, y cuando se dan cuenta que ellos cayeron y que tuvieron un error, se les acaba el mundo. Pero ¿por qué? Aquí claramente nos dice la palabra, dice que puesto los ojos en Jesús. Cuando tú quitas los ojos de Cristo, de la cruz, déjame decirte que no vas a llegar muy lejos. Si tú pones la mirada en el hombre, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando tú pones tu confianza en otra persona que no es Jesús, no vas a llegar muy lejos, te vas a desanimar. Por eso dice aquí la palabra en versículo 3 al final, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, si tú quieres estar siempre animado, ve y busca la presencia de Dios, ve y busca el consejo de la palabra del Señor. Claro que sí, también tienes tu autoridad, tienes tu pastor, pero Él es un hombre. Tú no tienes que poner solamente la mirada en Él. Obviamente le vas a obedecer porque es tu autoridad, pero tu confianza esté puesta en Jesús. Él fue el que pagó el precio por ti. Él fue el que no cometió pecado. Él fue el que nos llamó ahora hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios a través de su sacrificio. Entonces, no hay vuelta de hoja. Pones tú la mirada en el Señor y el Señor nunca te va a fallar. Así es, y bien importante ahorita que dice el no poner la mirada en el hombre, porque nosotros por naturaleza buscamos siempre, idealizamos más a la gente y dependemos más. Entonces, pues la gente al final de cuentas somos humanos y cometemos errores. Entonces, cuando un pastor, un líder de alguna iglesia o simplemente de alguna otra persona y nos falla, se nos derrumba completamente nuestro mundo y dejamos de creer en Jesucristo, cuando nuestra mirada debe ser en Jesucristo y entender que las demás personas realmente pues son humanos y que nos podemos equivocar. Así es. En cambio, si nosotros nuestra mirada es en Jesucristo, pues vamos a afianzarnos en lo que nos dice las Escrituras y nos vamos a agarrar tomados de la mano las promesas y declararlas y saber que en cierto tiempo se van a cumplir, pero es importante. Ahorita que comentaba usted de la bendición, yo quiero mencionar algunos versículos que dice en Proverbios 22:9, dice, Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Amén. Entonces Dios, así como te bendice a ti, Él te bendice para que tú seas bendición para las demás personas. Entonces nosotros no debemos de tener ese temor de decir, es que me queda un pan o me queda dos y si le doy más, pues me voy a quedar sin comer. No, o sea, trata de darle a la persona que lo necesita y Dios te va a bendecir. Y así como llegaste tú y eres de bendición para esa persona, va a venir otra persona y a ti te va a bendecir, porque esas son las bendiciones. De esa manera se maneja Dios con nosotros. Y también en Filipenses 2:4 dice, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Entonces siempre debemos de hacer las cosas para los demás, buscar siempre el bien y no cansarnos, como decía usted. Y en Hebreos 13:16 dice, no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén. Entonces, es lo importante. Tal vez en este momento
pues a lo mejor nos vamos a sacrificar un poquito, pero siempre va a haber una recompensa. Dios nunca se queda con nada. Dios siempre te gratifica, siempre te da más de lo que uno merece. Así es, y como le decíamos ahorita, acabamos de tener un evangelismo hace el 21 de diciembre. Vimos la mano de Dios. La verdad que Dios suplió. Eran muchas personas, pero siempre que tú te dispones a hacer algo para Dios, Dios siempre va a suplir. Ahora, con esto no te estamos diciendo que salgas y empieces a regalar todo y no. Simplemente tú dile a Dios, Señor, bueno, pues quizás yo tengo esto para bendecir a alguien, pero tú dime a quién voy a bendecir. Y Dios te va a poner a la persona que necesita que tú la bendigas, ¿verdad? A través de ti va a ser bendecida esa persona. Entonces, sí, porque va a decir la gente, oye, no, pues pues ahorita salgo y empiezas a regalar todo. No. Esto es con un orden. Entonces, primero que nada, pídele la dirección a Dios, la dirección al Espíritu Santo, y Él te va a mostrar qué persona es la que necesita, a lo mejor una palabra, como decíamos al principio, quizás una pieza de pan, no sé, qué sé yo, pero Dios te va a llevar a esa persona, amén. Por aquí, si leemos la Escritura, vamos a encontrar muchos siervos de Dios que eran hombres usados por el Señor, profetas, que anunciaban la palabra de Dios, y que en algún momento, hermana Sandra, en algún momento de su vida, mire, pues simplemente no nos vamos muy lejos, en Gálatas 6:9, dice que no se cansen de hacer el bien. Está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, al pueblo de Galacia. ¿Por qué les está hablando esto? Porque quizás había habido mucha gente que estaba ya cansada y a lo mejor se lo manifestaron al apóstol Pablo, o quizás el mismo apóstol Pablo en algún momento de su vida llegó a cansarse de hacerlas. Oiga, porque sí, yo le digo algo, hermano. Cuando usted se dispone a servir a Dios, y ahí es donde comprendemos mucho a los pastores que tienen sus iglesias y que están sirviendo a Dios de tiempo completo, porque se llevan unas tremendas desilusiones que dices tú, te apuñalan, te hacen esto, te hacen aquello, pero él como siervo de Dios, él ahí está. Entonces, imagínense, hermano, o sea, nosotros como ovejas, a veces queremos que nos apapachen, pero a veces no nos ponemos en el lugar de ellos. Y aquí en la Biblia habla de muchas personas o muchos personajes que en algún momento se desanimaron, hermana Sandra. En algún momento, personas que eran usadas y que estaban haciendo las cosas como Dios quería, en algún momento de su vida se desanimaron y empezaron. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te desanimas? ¿Qué es lo que pasa cuando te cansas de hacer las cosas? Cuando te cansas, cuando estás cansado, ¿qué es lo que pasa? Si tú te vas a un trabajo, andas todo el día trabajando, ¿qué es lo que quieres? Llegar a tu casa a descansar. Que las personas que están sirviendo a Dios, y cuando hay un momento en el que se cansan, ¿por qué? Por lo mismo que decíamos ahorita, que ponen la mirada en otras personas. Cuando empiezan a cansarse, empieza a haber ahora sí que un desacuerdo, o empiezan a renegar de Dios, o hay personas que dicen, ya me cansé, ya no quiero más. Empezamos a renegar de Dios cuando nos cansamos, cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, cuando no dejamos que sea Dios el que obre en nosotros. Entonces nos empezamos a cansar y empezamos a renegar. Y hoy en día, hermana Sandra, hay mucha gente que está cansada y que está renuente a la voz de Dios y que está enojada con Dios. Como decía usted ahorita, le falla el hombre, ¿y con quién la agarran? Sí, pues. Con Dios, ¿verdad? Ya, sí, pues para que se te quite, ya no voy a la iglesia. Y no se sabe, no nos damos cuenta de que nosotros somos los que nos hacemos el daño, hermana. Ah, sí, definitivamente. No nos damos cuenta. Nos alejamos de Dios y realmente empezamos a estar peor como estábamos, nos sentimos más vacíos y empieza más la dependencia, la codependencia con las personas. Entonces se hace un círculo más vicioso y más tóxico. En cambio, cuando estás en la presencia de Dios, ahí es donde tú eres llenado por el Espíritu Santo y te sientes pleno, gozoso. Así es. Ya no permites humillaciones, agresiones, y ya no andas buscando, o sea, realmente ya buscas la presencia de Dios, buscas la luz de Él, y en cambio ya no es la necesidad de estar dependiendo de las personas. Ahora, algo bien importante. Para nosotros ser de bendición a otras personas tenemos que llenarnos primero de la presencia de Dios, y entonces ahora sí nosotros dar de lo que tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Eso sí nos queda muy claro.
no puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, ¿cómo vas a hablarle a alguien más? Pues llenándote de la presencia de Dios. Alguien en algún tiempo nos ilustraba con los tinacos, hermana. Cuando se llena el tinaco, tú no lo puedes dejar ahí que el agua se quede, porque ¿qué le va a pasar al agua? Se va a enmohecer, se va a hacer rancia. Pero si tú dejas que el agua fluya, el agua va a estar fluyendo y va a salir y va a llenar y va a salir. Y así es en nuestra vida. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios para poder ser de bendición a otros. Si tú no te llenas de la presencia de Dios, si tú no buscas a Dios, difícilmente puedes bendecir a otros. Vas a estar siempre en un doble ánimo, vas a estar siempre como que hoy sí quiero y mañana no. Y entonces eso es lo que no le agrada a Dios. O como dice la palabra, o eres frío o eres caliente. Tibio no puede ser tibio. No. Entonces, si leemos la Biblia, te digo, hay muchos pasajes de hombres de Dios que le fallaron a Dios, en algún momento renegaron. Pero yo nada más quiero darte de una persona, en especial de Jeremías. No lo vamos a leer porque es poco el tiempo, pero sí te voy a decir que busques en tu Biblia y que lo anotes por ahí en Jeremías 27. Del 7 en adelante tú léele y te vas a dar cuenta de que hay un hombre de Dios llamado Jeremías, que él, hermana Sandra, iba a hablarle al pueblo porque Dios le daba palabra. Él era el profeta de Israel, Dios hablaba al pueblo a través de él. Entonces dice que el Señor le hablaba a Jeremías y el Jeremías tenía que ir a dar la palabra, pero a veces la palabra no es como ahorita que muchos está suavizadita, no, era palabra dura a veces. Y entonces él iba y confrontaba a su pueblo, porque la palabra de Dios confronta y te hace ver cuando estamos en un error. Entonces manda a su profeta. Y cuando el profeta iba, hermana Sandra, dice que lo encarcelaron. Lo agarraron, lo vio un príncipe, lo encarceló, lo metió a la cárcel, lo empezaron a latiguear, lo empezaron a hacer de todo tipo de cosas. Y dice que pues este hombre estaba encarcelado y de repente dice que por predicar la palabra. Entonces dice que aquel hombre, Jeremías, hubo un momento que le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya basta. Ya me cansé de que siempre que voy y hablo, salgo golpeado, salgo apedreado, salgo encarcelado. Y dice, y pues ya basta, dice, ya no quiero seguir. Pero dice, hay algo bien interesante, por eso te digo que la lectura de la palabra es lo que nos llena. Dice que cuando él estaba, hermana Sandra, él estaba ya aventando ahora sí que el arpa, la toalla, como dicen, ¿verdad? Sí. Cuando ya él iba a aventar la toalla, dice que había algo en su interior. Dice que había algo en su interior que no lo dejaba, era como un fuego dentro de él. ¿Y sabes que eso es la presencia de Dios? ¿Sabes que la presencia de Dios no nos deja, dice que cuando... Te redarguye. Sí, te redarguye, no te deja volver atrás. Cuando en realidad conoces a Dios, cuando en realidad tienes un encuentro con Dios, es difícil que tú te apartes de Él. A lo mejor muchos están desanimados, alejados, porque a lo mejor nomás lo conocieron superficialmente, pero cuando te metes a la presencia de Dios, es difícil que tú te regreses al camino. No, y el momento en que te desconectas tantito con Él, te das cuenta, o sea, uno se da cuenta realmente y dices, necesito irme a la presencia de Dios. Así es. Para buscar esa llenura, ese gozo, esa plenitud que solamente Dios es el único que nos da. Así es, hermana. Sí, y ahorita que decía usted, había algo que yo quería comentar. Sí. También es importante el ser llenado nosotros mismos, porque era lo que decía el pastor ahorita, o sea, primero debemos de ser llenados nosotros para poder dar. Entonces, cuando nosotros damos, imagínense que es una copa y tenemos el agua, la llenura del Espíritu Santo. Entonces viene alguien y nosotros damos, y viene otro y damos, pero no nos vamos llenando nosotros mismos, y va a llegar un punto en que va a estar vacía esa copa. Entonces es importante cada vez que demos, también nosotros irnos a nuestro aposento, irnos a nuestro lugar secreto con el Señor, para poder ser llenados también y que nuestra copa siempre esté rebosando para poder dar a las demás personas. Así es, hermana, eso es muy importante, siempre estar buscando la llenura, la presencia de Dios, siempre estar leyendo la palabra en comunión con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a sacar adelante, porque nuestras fuerzas, como le digo, no vamos a llegar muy lejos. Podremos avanzar, pero
pero no llegamos muy lejos. Y la palabra de Dios dice que lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando tú te metes con Dios, no importa si se levantan, si te dicen, tú permaneces y Dios está contigo. Eso es lo más importante, porque para uno como predicador, como tal vez los pastores, lo más importante es la presencia de Dios. Así es. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y ahorita regresamos? Bueno, ya estamos de regreso en su programa Chequina y bueno, con el tema de que debemos siempre de hacer el bien, que es lo más, y no cansarnos. Es muy importante esa parte. Nunca te canses de hacer el bien a las personas. Y bueno, en Deuteronomio 15 del 10 al 11 dice, mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si los hacen, les irá bien y Dios les bendecirá en todo lo que hagan. En este mundo siempre habrá gente pobre. Por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Y luego en Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en la pobreza. O sea, entre más repartas, Dios te da más. Y entre más quieres retener y quedarte, llega la pobreza, porque no repartes, no bendices aquello donde Dios te está dando bendición. A lo mejor Dios en un momento dado te da mucha bendición, pero es para que tú también bendigas a las demás personas. Y si tú retienes esa bendición y te quedas contigo mismo nada más y no se la das a las demás personas, ahí empieza también la pobreza. Sí, tenemos mucho para dar, ¿verdad? Y creo que Dios siempre nos da a manos llenas. Y también un proverbio que dice, Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Simplemente porque Dios no es deudor de nadie, hermana. Y cuando tú, bien clara la palabra, dice que tú le das a alguien. Pero hay algo bien especial en esto, hermana, y quiero hacer un énfasis en esto. Dice que cuando damos al pobre, o sea, tú le vas a dar a una persona también, o sea, pues te digo que siempre tienes que buscar la guianza del Espíritu Santo, porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Nos equivocamos, sí. Pastor. Y sabe otra cosa, le vamos a dar al que nos puede dar. Así es. Le vamos a dar al que nos puede dar. Estamos esperando tener un beneficio a cambio. Y esto, para la palabra que está diciendo el Señor aquí, es bien clara, hermana. Es tú darle a alguien que no te lo pueda regresar. Entonces ahí es cuando Dios derrama de su bendición. Mira, hermana,
Y que dé lo mejor, porque a veces Sí, sí. decimos, ay, voy a repartir comida, Sí, sí. decimos, ay, voy a repartir comida, Sí. supongamos. Ah, pero voy a comprar, supongamos que vamos a dar chili dog, Sí, por sí. decir. Entonces, que la salchicha, voy y compro la más baratita. Y entonces no es así. O sea, lo importante es darle lo mejor a la persona como si fuera para nosotros. Por eso en el versículo que ustedes leí al principio cuando iniciamos todo, dice que por cuanto a mí me lo hiciste, dice el Señor, por cuanto a ellos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Así es. Y mucha gente dice, no se da cuenta, hermana, porque mucha gente a veces decimos Jesús o hablamos de la palabra o así, ¿verdad? Y luego nos imaginamos una cruz, pero Jesús está en todos lados. Jesús está con el hombre que está allá afuera pidiendo limosna. Jesús está en las cárceles, en los centros de rehabilitación. Ahí está Jesús. Tiene diferentes disfraces Jesús, Así es, pero a veces no lo definitivo. identificamos. Entonces, a eso voy cuando le digo de que demos a alguien que no nos lo pueda regresar, porque ahí es donde Dios empieza a obrar en tu vida y a bendecirte, cuando tú le das a alguien que no te lo puede regresar, porque somos bien curiosos, hermana. Voy a invitar a mi hermano una carne asada, pero porque yo sé que él me puede invitar a mí también. Claro. Pero cuando ves a una persona que no te lo puede regresar, ahí como que, ahí está la lucha. Entonces, cuando logras vencer esa lucha, ahí es cuando Dios te bendice. Así es, o que digas, bueno, voy a tener un beneficio porque a lo mejor si lo invito, se va a Sí. hacer más amigo, es mi jefe y a lo mejor me puede dar un puesto mejor, pero no es así, como dice el pastor, o sea, tiene que ser alguien que realmente no te lo pueda devolver para Así que es. realmente tú seas de bendición a aquella persona y que no estés esperando el beneficio. Yo decía en una de las predicaciones que anduve por ahí en una iglesia, yo les comentaba, hermana, y yo les decía, ponía ese ejemplo bien claro, acerca de preguntar a mucha gente, oye, pues ¿cómo hago el bien? ¿Verdad? Y yo les ponía un ejemplo bien sencillo y bien claro. Mira, tú de repente vas a un Oxxo, bueno, no voy a dar marcas, a algún centro comercial, tú llegas y te pones, quieres un café, tú te lo preparas, te lo sirves, y luego llegas ahí con la persona que está cobrando, con la cajera. Entonces llegas y le pagas a la cajera con un billete de a 100 y luego la cajera te da feria de un billete de a 200. Y muchos dicen, ¡Ay, ¡ay, qué gran bendición de Dios! No, espera. Ahí hay una manera de hacer las cosas bien, de decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste, está en tu feria además. Eso es hacer el bien. Esa es una de las... Otra cosa, otra forma. Tal vez en tu trabajo tengas personas que te molestaban por ser cristiano, te decían, te ofendían, te decían y todo eso. Ya no entrabas en el círculo de ahí y a lo mejor todo el día estaban ahí poniéndote gorro y tú, ay Señor, pues que lo consuma un rayo o algo. No, espera. Jesucristo dijo, amar a vuestros enemigos. Tú tienes que orar por él, porque él lo único que te está reflejando es que tiene una gran necesidad. Entonces, a veces nos cuesta. Fíjese lo que dice el Salmo 34:14, dice en la Nueva Traducción Viviente, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, y esfuérzate por mantenerla. Y luego dice el 15, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están atentos a sus gritos de auxilio. Fíjese qué tremenda esta palabra. Mire lo que dice, o sea, cuando tú empiezas a hacer cosas para Dios, no para el hombre, para Dios, y de repente pasas por circunstancias adversas, pasamos a veces, hermana Sandra, por injusticias, todos pasamos por eso, y a veces como que se nos cierra el mundo, pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia, porque los ojos de Dios están atentos a los que hacen ese tipo de cosas. Ahora, con esto no quiero decir que con obras ganamos la misericordia de Dios, no. Yo lo que quiero decirte es que, como le leíamos al principio, que a su tiempo vamos a cegar si no nos cansamos de hacer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ahí está. Quizás tu bendición está a la vuelta de la esquina, pero tú ya decidiste renunciar. Hay personas que están orando por familiares, hermana Sandra, y dicen, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de orar porque esta persona, en vez de que estoy orando por él y en vez de que venga a los pies de Cristo, hasta parece que se vuelve peor. Y las personas ya se han cansado. Quizás tu bendición ya estaba a una oración de que Él viniera. Y por eso es importante no cansarnos. Así es bien importante no cansarnos porque
llega la bendición y ya la tienes en la mera puerta, pero tú no abriste la puerta y se te escapó la bendición. Se te fue la bendición de las manos. Entonces es importante no cansarnos, seguir creyéndole a Dios, seguir creyendo en las promesas, seguir creyendo en que sí se puede realizar las cosas y seguir adelante. Así es. A mí me gustaría, si pudiera, pastor, alguna oración para las personas que nos están viendo. Sí, ¿ya sería ahorita o...? Si quiere, bueno, sí. podemos dar algo y ahorita al final da la oración. Sí, claro que sí. Mira, amigo, hermano que me escuchas, quiero decirte de parte de Dios que no todo está perdido, que si en algún momento pensaste, o tal vez tú seas de esas personas de las que están ahí y que ya se cansaron de la vida, de lo que estaban pasando, de las desilusiones que te llevas, de que tal vez tú pensabas que Dios podía hacer algo con tu paciente o con tu familiar y no lo sanó y estás enojado con Dios. Hoy es un buen momento para que te reconcilies con Dios. Mira, yo quiero leer una escritura y te la voy a leer de seguidito, Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, dice, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no te preocupes ni tengas miedo de las amenazas. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de tu vida. Si alguno les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzados a ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir haciendo lo malo. Y el 18, con esto termino. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Qué tremendo esta palabra, hermanos, porque la verdad que a veces la voluntad de Dios es que hagamos cosas buenas para Él, pero sabes, cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando Él estaba en el Getsemaní, dice que estaba orando y él sentía el dolor que iba a venir a su vida, pero él sabía que esa era la voluntad de Dios. Y sabes, él no dudó en hacer lo que Dios sabía que si él no iba a esa cruz, usted y yo, hermana Sandra, no teníamos esperanza, no íbamos a tener esperanza. Y a veces, hermanos, nos desanimamos, valoramos en poco los días de culto. Yo te digo algo, Cristo pronto viene. Y a veces tenemos en poco el tiempo que pasamos en la iglesia y se nos hace bien pesado la hora y media, 2 horas que vamos a buscar a Dios. Cuando sabes algo, es mejor, decía David, un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque si Cristo viene y no estamos preparados, hermano, nos vamos a quedar. Pero, ¿sabes? Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos da, Él es un Señor que viene a restaurarnos. Viene a restaurar nuestras vidas y Él siempre nos da, Él es el Dios de las oportunidades, hermana Sandra. Él nunca nos va a dejar. Entonces, de ese Cristo te estamos hablando. No el Cristo que juzga, porque mucha gente lo ve así, hermana Sandra. El Cristo que señala, el Cristo que critica, el Cristo que juzga. No. Él es un Padre amoroso, que claro que sí, cuando se requiere nos va a arrimar la vara. Pero sabes una cosa, cuando tú estás desanimado, Él te va a levantar. Y grandes son sus misericordias y tardía su ira realmente, y Él nos da muchas oportunidades para que nosotros podamos arrepentirnos y poder irnos encaminados hacia donde Él desea que estemos, hacia su propósito. Así es. Y nosotros tenemos que entender cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros, porque a veces
nos perdemos o no nos sabemos hacia dónde vamos y cómo dirigirnos, y estamos perdidos y andamos navegando por todas partes y llegando a un lugar, a otro, y no nos enfocamos. Pero cuando nosotros vamos a buscar a la presencia de Dios y entendemos cuál es el propósito realmente, entonces ahí es cuando nosotros nos afianzamos Así como, es. como hijos de Dios, y podemos empoderarnos Así en la es. identidad en Cristo Jesús. Así es. Y algo bien interesante que decía nuestro pastor antes de hacer la oración. Hoy decía él, dijo, siempre lo que uno que siembra es lo que va a cosechar. que va a cosechar. Quizás estás cosechando lo que sembraste, pero hoy Dios te da la oportunidad de que empieces a sembrar en el reino, de que empieces a sembrar. Yo no estoy hablando de semillas, de dinero, no, de que empieces a sembrar en el reino de Dios, de que empieces a hacer tesoros en el cielo, de que empieces a buscar lo que Dios quiere que busques, no en tus fuerzas, sino en las de Dios, y de que empieces ahora sí a sembrar lo bueno, para que coseches más adelante lo bueno. Dice Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo lo vas a recoger. Yo quisiera hacer una oración, hermano. Sí, claro, con Para mucho todos los que gusto. están ahí. Para la gente que nos está viendo. Así es. Conmigo. Ok. Hermano que estás escuchando este programa, que estás viéndolo, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos unos momentos, de que levantes tu mano derecha y de que le abras tu corazón a Dios en este momento, y de que en esta hora repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, sé que he fallado, Señor, sé que no he hecho, Señor, lo que tú me pedías que yo hiciera, Señor. Sé, Señor, que he estado pasando desánimos, que ya no busqué tu rostro, Señor, que me desanimé y que me alejé de ti, Señor. Pero hoy, Señor, sé que tú me estás hablando a través de esta palabra. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Hoy, Señor, yo te recibo como mi suficiente y único Salvador, Señor. Hoy, Señor, Señor, renuevo votos contigo, Señor, porque yo ya te conocía, pero quisiera volver a acercarme a ti porque por algún malentendido yo me alejé de ti, me enojé contigo, Señor, pero hoy, Señor, yo sé que tú me estás hablando a mi vida y yo te pido perdón, Señor. Hoy yo te pido que guíes mi vida, que tu Espíritu Santo guíe mi caminar, Señor, que me des nuevas fuerzas para seguir adelante, que, Señor, que a pesar de que venga lo que venga, suceda lo que suceda y pase lo que pase, Señor, a partir de hoy, Señor, hago un compromiso, Señor, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, Señor, de levantarme, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor, que tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos hombre para que te arrepientas, y la bendición que tú me habías prometido, Señor, yo la voy a alcanzar, pero siempre agarrado de ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, pastor. La verdad que es un gusto que nos esté acompañando en estos momentos. Y bueno, a mí, aparte de ahorita de la oración de fe, a mí me gustaría que le dijera algunas palabras a la gente para de finalizar este año Sí. y que viene ya el año 2019. Sí, la verdad, hermana, que a veces, como le decíamos, mucha gente está esperanzada, a veces está desilusionada en estos momentos, pero yo te digo de parte del Señor, tú pones a Dios en primer lugar y Dios no te va a fallar. Si tal vez en este año tú lo dejaste para el segundo lugar, quizás tú lo relegaste del lugar que Él tenía en tu vida, y tú lo dejaste para el segundo lugar, para el segundo término, pon en primer lugar a Dios este 2019 y vas a ver que la bendición de Dios va a estar sobre tu casa y sobre tu familia. Amén. Sí, muchísimas gracias también por acompañarnos. Amén. Es un gusto. Agradecer a la gente que nos está acompañando en estos momentos, que nos está viendo, deseándoles también que cierren esos círculos, Así lo que es. tienen abiertos, y cierren esas puertas que a veces son de maldición en vez de bendición. Entonces, empezar a cerrar todo aquello que nos hace daño. Que no presten y oído. Que no presten oído. Y todo lo que en algún momento, si hubo alguna gente que les lanzó alguna palabra que de maldición, de decirles que ustedes no pueden, que ustedes no son capaces, que hay personas que siempre tratan de perjudicarte. En ese momento ustedes cierren sus oídos y fijen la mirada en Jesucristo Así es. y ver
verse ustedes como los ve Dios. No, Dios en estos momentos, a lo mejor tú estás pasando por una drogadicción, un alcoholismo, algún problema difícil y tú ves el panorama negro, pero no mires ahorita eso, sino simplemente mírate como Dios te ve en estos momentos. O sea, Dios te ve con que eres una persona ya regenerada, Así ya es. persona transformada, renovada, cambiada. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes ir renovando. Ahora, en este nuevo año que va a comenzar, empieza a hacer cambios, Así es. a hacer cambios de hábitos, de actitudes, busca más la presencia de Dios, ponte a leer la Biblia, congrégate en alguna iglesia para que tu vida sea transformada. Y no prestes oído a la voz del enemigo, porque siempre llega y te va a querer desviar. Cuando el enemigo te habla, te va a querer desviar. Tú siempre firme, puesto los ojos en Cristo y escucha la voz de Dios. Obedece a tu pastor si te congregas y adelante con el Señor, porque ya no le prestes tiempo al diablo, porque tú le das tiempo, ese tiempo es tiempo de Dios y tú se lo estás dando al enemigo, entonces ya no prestes ese tiempo para él. Dios tiene más que darte. Así es. Y que sean realmente unas personas de bendición para Así las es. demás personas. Así es. Y bueno, que Dios me los bendiga, que pasen un feliz año Dios les nuevo. bendiga. Y los espero el próximo domingo de 7 a 8 de la noche. Dios les bendiga. Bendiciones, hasta pronto.